Vamos a hablar ahora con una penalista, nos alejamos de la política para tratar de discernir los problemas en los términos más fríamente jurídicos posibles. Y para eso, naturalmente, tenemos siempre el recurso de Romy Chank. Muy buenos días, doctora Chank. Buenos días, Fernando. Buenos días, Carlos. Un placer. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Quisiéramos que nos explique qué normas habrían sido violadas en el acto de reunirse el presidente de la República en su domicilio privado con una persona que actúa como asesora o lobista de una empresa privada que dentro de un consorcio se ha presentado a una licitación pública y la ha ganado, de manera que algunos consideran en sí mismo este proceso de licitación discutible. Bueno, para empezar, normas administrativas. ¿Por qué? Porque la premisa para evitar corrupción, para luchar contra la corrupción en el ámbito administrativo es el principio de transparencia pública. Esa es la razón por la cual la Contraloría en su momento, cuando se enteró que el presidente Castillo estaba reuniéndose y bien ganó las elecciones fuera de Palacio y sin el registro de visitas, le llamó la atención sobre ello y le dijo que eso no se podía hacer, recordándole el principio de transparencia. Pese a eso, ahora, y ya no puede decir que no lo sabe, ¿no?, el presidente ha vuelto a hacer lo mismo manteniendo una lista negra. Y aquí ya vienen las infracciones o posibles infracciones penales que se sumarían. ¿Por qué? Porque hay una lista oficial que entonces se mantiene a nivel de Palacio de Gobierno, pero hay también una lista negra, una lista clandestina, paralela, de visitas que tendría el alto mandatario que no se están registrando y que ya en primer momento podrían configurar un delito contra la fe pública, porque se miente a las autoridades, se miente a la ciudadanía respecto a la lista de personas con las que se reúnen, y eso ya es algo irregular. Ahora, a eso podemos sumarle más cosas, producto de con quiénes se está reuniendo, ¿no? Porque ya no es solo se reúne, sino con quién se reúne. Y ahí, ya con una investigación más exhaustiva que el Ministerio Público podría hacer, por ejemplo, sobre los alcances y cómo se ganó la licitación, eventualmente también podrían haber delitos de corrupción, delitos de colusión de funcionarios, porque se está ganando una empresa millones a costa del Estado, y además con reuniones paralelas entre su representante y el presidente de la República, lo cual es bastante irregular, ¿no? Y una serie de delitos contra la administración pública que se podrían abrir justamente por esta falta de respeto al principio de transparencia. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Justamente hablábamos hace unos minutos acerca de la contradicción que hay entre lo manifestado por el presidente respecto al tenor de estas reuniones. Él dice que fueron temas personales, y lo que ha manifestado el ministro de Defensa, Juan Carrasco, en el sentido de que estas reuniones tenían como agenda temas de Estado. ¿Esta contradicción que hay puede generar o establecer las condiciones para abrir una línea de investigación en torno a las mismas? Por supuesto, claro que sí. Y además es una línea de investigación que se abre y que es totalmente coherente con la que actualmente existe contra el señor Pacheco. ¿Por qué digo esto? Porque al señor Pacheco se le está investigando por supuestamente haber influido o buscar influir en funcionarios públicos de alto nivel, como el jefe de SUNAT, a favor de empresarios. Y se ha encontrado $20.000 en su oficina. El señor Pacheco dijo una cosa que a mí me pareció muy preocupante. Él dijo que él se estaba inmolando por el presidente Castillo. Inmolarse significa yo me estoy sacrificando, yo estoy asumiendo una responsabilidad que no me corresponde y que le corresponde al presidente. Y ahora sale el presidente reuniéndose también, pero clandestinamente, con representantes de empresas. Entonces yo creo que ahí la línea de investigación es bastante clara para la Fiscalía, y entiendo que una estrategia, que sería lo ideal, va a continuar buscando obtener la mayor cantidad de información en el caso del señor Pacheco, para una vez armado el tema, si encuentra elementos, ya poder abrir una investigación, pero a nivel de la Fiscalía de la Nación, contra el señor Castillo, porque claro, por su alto cargo no lo puede investigar cualquier fiscal. ¿Bajo qué delitos en este caso? ¿Presunciones de delitos? Bueno, para empezar, es un tema contra la fe pública, pero dependiendo de estas contradicciones justamente entre el ministro, vamos a preguntarle a Pacheco, porque la representante del consorcio ha dicho que ella entró oficialmente también a Palacio, y que por más que en la agenda oficial dice despacho presidencial, que en realidad ella se reunía con Pacheco. Entonces hay que llamarle a esa investigación de Pacheco, y si ahí salen elementos de actos de corrupción, también la investigación cabe a la Fiscal de la Nación, podría ser por actos de corrupción. Todo va a depender de qué es lo que se vaya encontrando a lo largo de las investigaciones.
Señora Chang, yo le ruego que nos espere un instante, que nos permita oír a los anunciantes y retomamos nuestra conversación sobre el marco normativo de los hechos que se están reprochando al presidente de la República y otras personalidades del Ejecutivo. Retomamos en un instante con la penalista Romy Chang. Estamos conversando con la abogada penalista Romy Chang, que nos ha explicado cuáles son los delitos en los que ha podido incurrir el presidente de la República al mantener reuniones con personas que contratan con el Estado o las asesoran fuera de su despacho oficial. Ahora bien, estamos ante una situación un poco paradójica porque el presidente ha intentado defenderse diciendo son reuniones privadas que yo he mantenido en mi domicilio. Sin embargo, en por lo menos alguna de esas reuniones participó el ministro de Defensa, que fue con su escolta y que ha dicho lo contrario, que él participó en esa reunión precisamente porque era una reunión oficial para ver temas del Estado. Esto ha dado lugar a que un congresista, el señor Montoya, haya solicitado que se convoque de urgencia al ministro de Defensa porque, según él, se han vulnerado principios constitucionales como la transparencia, y hace referencia en concreto al párrafo 16.3 del artículo 16 de la ley que regula la gestión de intereses en la administración pública. ¿Tiene o no razón en esta afirmación el congresista Jorge Montoya? Es correcto porque definitivamente el principio de transparencia rige todas las actuaciones que no solo el presidente de la República, sino que todo funcionario y funcionaria pública tienen que tener. O sea, no es posible que un funcionario atienda a una persona sin registrarlo, sin que quede un registro, sobre todo cuando justamente no hablamos de atenciones personales, no hablamos de un par de amigos que se reúnen a tomar un trago, no hablamos de un familiar con el que quiere tener alguna conversación de algún tema personal, no, hablamos de representantes de empresas, hablamos de trámites, de gestiones a favor de terceros, y eso definitivamente tiene que estar regulado, tiene que estar registrado, y es ahí el principal problema. La falta de transparencia es justamente el núcleo de la corrupción en la administración pública. Y es la lucha, por eso, de la Contraloría, por buscar que se respete este principio, ¿no? Así es. Doctora Chang, quería aprovechar la oportunidad para consultarle sobre otro tema, y es a raíz de una denuncia que hemos conocido el último fin de semana a través del programa Punto Final, sobre denuncias que se habrían hecho en la Fiscalía o que se han hecho en Fiscalía sobre la sustracción, ¿no?, robo de evidencias que son importantes para la investigación en casos de corrupción que son, diríamos, muy importantes, emblemáticos, ¿cierto? Aquí se está hablando de una posible ruptura de la cadena de custodia de estas evidencias. ¿Cuál es su opinión sobre la gravedad de esta denuncia y de qué manera esto puede perjudicar el desarrollo de las investigaciones que se han desarrollado, valga la redundancia, sobre estos puntos? Bueno, definitivamente cuando uno encuentra un elemento probatorio que piensa ser utilizado en un juicio para acreditar la responsabilidad de una persona, tiene que mantener todo un procedimiento, que es lo que llamamos la cadena de custodia, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que esa prueba pueda ser contaminada por terceras personas y así poder guardar la fidelidad, ¿no? O sea, poder verificar en el juicio exactamente lo que se encontró. Entonces, cuando esa cadena de custodia se rompe, sí es muy probable que las partes planteen nulidades, planteen la imposibilidad de valorar esa prueba que se encontró, ese elemento probatorio. Y claro que eso puede generar repercusiones en un juicio. Sí, respecto de los delitos que se imputan al jefe de Estado, ¿cuáles son los alcances de la inmunidad de la que él goza de acuerdo a nuestra Constitución? Es decir, ¿qué puede hacer la Fiscalía con él? ¿Qué le puede solicitar que él haga si es que quiere investigar actos en los que él ha tomado parte, como estas reuniones al margen de todo registro? Bueno, para empezar hay que tomar en cuenta y aclarar, yo creo, algo, porque se ha dicho muchas cosas sobre esto, ¿no? Los altos funcionarios, como es el caso del presidente de la República, no pueden ser procesados ni condenados si antes el Congreso no lo autoriza, si antes el Congreso no levanta la inmunidad. Cuando hablamos, ojo, de hechos, delitos que podrían haber sido cometidos en el marco de sus funciones como presidente, ¿no?, como funcionario público. Pero sí pueden ser investigados. La Fiscalía puede abrir una investigación, pero lo que no va a poder hacer es, si encuentra elementos, si considera que el caso debe seguir,
ir al Poder Judicial porque no va a poder conseguir un proceso contra esa persona. Para eso tiene que pedirle permiso al Congreso. Por esa razón, tanto ya existen personas que no tienen este beneficio de la inmunidad, que están siendo investigadas, como el caso del señor Pacheco, lo más inteligente por parte de la Fiscalía sería, en ese caso del señor Pacheco, tratar de conseguir todos los elementos de prueba que pueda para armar un caso sólido que le permita, respecto del presidente, respecto a los ministros, ¿cierto?, que tienen esta inmunidad, identificar qué posibles delitos podríamos encontrar, si es que hay alguno, por supuesto, ¿no? Y ya con eso, abrir una investigación y plantear al Congreso el levantamiento de la inmunidad por esos delitos. Porque el problema es que no se le puede pedir al Congreso levantar la inmunidad por todo el Código Penal. No. Hay que establecer una imputación concreta. Y para eso todavía nos falta, aparentemente, ¿no? Entonces, es por eso, Fernando, Carlos, la importancia de que el fiscal que tiene el caso, el señor Pacheco, actúe con proactividad y actúe eficientemente. Y lamentablemente eso también es otro problema, porque le acaban de abrir control interno, le ha abierto una investigación por no haber incautado los $20,000. Porque aparentemente para ellos pues no estaría haciendo bien el trabajo, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que tiene que corregir la Fiscalía. De acuerdo. ¿Y qué plazo prevé usted para una investigación preliminar de este tipo? Porque ante la presencia manifiesta de esos dólares, suponemos que se puede llegar a algunas conclusiones en un plazo que no se asemeje al de muchos otros casos que vemos que duran años. Debería ser, a mí la verdad me sorprende un poco este caso, porque aquí no solamente no se incautó, sino que cuando se le pidió el celular al señor Pacheco, según lo que ha dicho el fiscal, él no lo quiso entregar, dijo que no lo tenía. No vimos ninguna actuación de la Fiscalía respecto a una solicitud de allanamiento e incautación en el vehículo del señor Pacheco, en la casa. Doctora, se ha dicho, explicado que esa fue una diligencia de exhibición, si no me equivoco el término, exhibición de documentos. Por eso no cabía en ese momento la incautación de ese dinero. No, claro, no en esa diligencia, pero desde el momento en el que el señor Pacheco le dice al fiscal, no le puedo dar voluntariamente mi celular, justamente porque esta no es una diligencia de incautación, lo que ahí la Fiscalía pudo haber hecho de manera inmediata es decir, ok, perfecto, tiene usted razón, yo no lo puedo obligar en este momento a que me entregue nada, pero sí le puedo pedir al Poder Judicial una medida de allanamiento e incautación, que no es la que estamos aquí aplicando, para su casa, para su vehículo, para todas sus propiedades, para buscar ese celular. Pero no se ha pedido, y si se ha pedido, por lo menos no ha trascendido o el Poder Judicial no la ha concedido. Doctora, y hablando de plazos, como lo mencionaba Fernando, ¿usted cree que ya la Fiscalía debe actuar, ¿no?, ante el conocimiento de estas reuniones secretas, se les llama así, o clandestinas del presidente de la República, en donde no hay agenda y sobre todo se reúne con empresarios y otras personas que son funcionarios? ¿Ya debe iniciarse esta investigación? Hablo yo, a ver, del tiempo de reacción que tiene que haber ante una denuncia de esta naturaleza. Es que sí, yo creo que en tiempo de reacción, y por eso comentaba este detalle, vamos muy lentos, ¿no? Sé que se ha anunciado que se va a abrir una investigación, por ejemplo, para apreciar la validez o no, la legalidad o no del proceso de licitación contra la empresa que ganó justamente y cuya representante se habría reunido con el señor Castillo. Pero no es suficiente, ¿no? O sea, hay que buscar más elementos de prueba, porque, ojo, aquí estamos hablando de posibles actos de tráfico de influencias en los que no solo participaría Pacheco, sino en los que también habría podido participar el presidente, y que estarían eventualmente conectados con esas reuniones clandestinas que estaría teniendo el presidente. Entonces yo creo que es un paquete que hay que evaluar en conjunto, porque no podemos ver los hechos de manera aislada, ¿no? Y esa es la parte en la que al Ministerio Público le está faltando proactividad. Yo creo, como dice Fernando, que si acá hubiera un poquito más de rapidez, ya hubiéramos podido tener medidas de detención preliminar, por ejemplo, contra el señor Pacheco, que siguió pudiendo en Palacio, que ha regresado incluso después de ya aceptarse su renuncia, ¿no? Que pudieran presionar con un poquito más de celeridad la investigación. Y yo digo que esto sorprende porque el equipo especial sí lo ha hecho como estrategia, pero aquí no se aprecia una estrategia. Muchas gracias, Romy Chan, por las cosas que nos has dicho. Por duras que puedan ser, tener que reconocer que no hay una estrategia frente a un caso que ha indignado tanto a la opinión pública. Muchas gracias por sus explicaciones. Que tenga usted buenos días. Vamos a escuchar los titulares de la hora y retomamos inmediatamente después ampliación de noticias.